El versículo de memoria en Efesios 2, 13 y 14 dice: Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. En primer lugar, ¿qué es la expiación horizontal? Verticalmente, la cruz disuelve y hace desaparecer la alienación entre el ser humano y Dios. Y horizontalmente reconcilia a las personas entre sí. Aquí Pablo no está hablando de un proyecto de reconciliación internacional entre dos grupos sobre la base de la identificación de intereses humanos, de compromisos mutuos, ni de la decisión política de tolerancia mutua. Sin duda, hubo mucha enemistad entre judíos contra los gentiles, pero también los pueblos del mundo manifestaron animosidad contra Israel y Judá. Los gentiles que querían unirse al pueblo judío se encontraban de pronto con un muro que les impedía hacerlo. Representaba el aislacionismo y el elitismo. Fue inevitable que tan pronto como la Iglesia cristiana emprendió una obra misionera de alcance mundial, surgiera entre sus miembros un serio problema. Los primeros cristianos eran judíos. Conocían la fe judía como la única fe verdadera y al Dios que en ella se adoraba como al único Dios verdadero. Estaban plenamente convencidos de la inspiración y de la autoridad espiritual de las Escrituras que habían recibido de sus padres. Sabían lo que era hacer proselitismo, pero esto significaba para ellos incorporar a los gentiles a la comunidad judía, con el entendimiento de que tales conversos tenían que cumplir todas las exigencias judías. Jesús había basado su obra y sus enseñanzas en las Escrituras, pero había criticado las añadiduras de la tradición, el formalismo, las apariencias y las hipocresías de los dirigentes religiosos, pero insistía en que no había venido para cambiar ni la ley ni los profetas, sino a hacer que sus enseñanzas fueran una realidad espiritual efectiva en la vida de la gente. Pero los judíos que seguían a Cristo concluyeron equivocadamente que quienes creían las enseñanzas de Jesús debían seguir las prácticas del judaísmo y hacerse miembros del gran conjunto de esta religión. Pero cuando Pablo y Bernabé emprendieron sus extensos viajes misioneros, adquirió mucha importancia la cuestión del trato a los gentiles que se hicieran cristianos. ¿Debían estos paganos bautizados en el cristianismo someterse a la antigua señal de la circuncisión, de lealtad al pacto de los hebreos con Dios? ¿Debían acudir a Jerusalén para observar las tres principales fiestas a las que se exigía que todos los judíos varones asistieran? ¿Debían ofrecer los sacrificios para expresar su fe en la salvación? Pablo y Bernabé creían que la respuesta a estas preguntas era un no definitivo y enfático, pero algunos cristianos palestinos de origen judío creían con la misma certidumbre que la respuesta era un sí. Por esta razón se realizó el Concilio de Jerusalén.
donde se llevó a cabo un debate completo y exhaustivo, quizá hasta acalorado. Pero después de los informes de Bernabé y Pablo, y también de Pedro acerca de la conversión de los gentiles, en la cual Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles, al derramar sobre ellos el Espíritu Santo, se llegó a una decisión final. Por lo cual, concluyó Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, el culto a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, es decir, de comer carnes que los animales habían sido muertos de una manera, no degollándolos para derramar su sangre, sino acá se dice ahogado y sangre. Esta fue en todo sentido una gran proclama de emancipación. Está en Hechos 15, 19 y 20. Y dejó a la Iglesia en libertad de crecer sin trabas nacionales o raciales que impidieran que llegara a todos los hombres, permitiendo así su continuo crecimiento entre los gentiles en la era apostólica. Sin embargo, esta declaración del Concilio de Jerusalén tuvo una intensa oposición de parte de los judaizantes, los cuales deseaban mantener el judaísmo en la Iglesia. Estos eran enviados por el partido farisaico que existía entre los cristianos en Jerusalén. La contienda fue muy real y produjo un encono creciente entre los dos bandos dentro de la Iglesia, y aumentó el rencor con que los judíos consideraban a la secta cristiana. Pablo, al regresar a Jerusalén, sufrió por esta causa su arresto, encarcelamiento y posterior traslado a Roma. Por otro lado, los cristianos gentiles hacían todo esfuerzo posible para que no se los confundiera con los judíos, lo cual introdujo cambios notables en las creencias, las formas y las prácticas del cristianismo, entre ellas el menoscabo creciente del sábado como día de reposo y prefiriendo el domingo como día en que se celebraba la resurrección de Jesús. El muro del templo era una pared que dividía el atrio de los gentiles de la zona donde solo se les permitía entrar a los judíos. En esa pared había inscripciones en griego y en hebreo que advertían a los que no eran judíos que no pasaran, y si lo hacían, se hacían culpables de la pena de muerte. Veamos ahora el segundo punto, acercados a Cristo, Efesios 2:13. Pablo les hace recordar a los efesios su condición espiritual antes de la conversión al cristianismo. Acordaos que en otro tiempo estabais sin Cristo, o lejos de Cristo, o desconectados de Cristo. Esta es la trágica antítesis de la frase clave de Pablo en el libro de Efesios, que es en Cristo. Esta expresión muestra a Cristo Jesús como la esfera o el medio en la cual el creyente cristiano vive y actúa, y destaca la estrecha unidad que existe entre el cristiano y su Señor. Todo lo que el cristiano hace lo realiza con referencia a su Señor. O sea, antes de conocer a Cristo estabais sin Cristo, alejados o excluidos, ajenos, como consecuencia del fracaso de los judíos en llevar a cabo los planes de Dios con respecto a los gentiles, invitándolos a participar en la adoración del verdadero Dios y de esta manera disfrutar de los beneficios del pacto también.
Ahora los gentiles eran ajenos a los pactos de Dios, sin esperanza. Los gentiles no tenían esperanza en el Mesías o ungido, y tampoco en las bendiciones que emanan de él. Sin Dios, esto en griego es ateos. Y los gentiles no es que eran ateos porque les faltaran dioses, pues tenían muchos, pero desconocían al Dios verdadero, cuyos atributos son la santidad, el amor, la justicia y la misericordia. Sin embargo, a pesar de su trágica condición de los gentiles, ellos estaban lejos, pero habían sido hechos cercanos por el llamamiento de la Iglesia cristiana. Somos reconciliados por su sangre, redimidos por su sangre, justificados por su sangre y limpiados por su sangre. La sangre de Cristo vindica el buen nombre de Dios y es la prueba de su infinito amor. Él es nuestra paz. Cristo no solo es el pacificador, sino también la paz. En Él todas las divisiones de la humanidad deben cesar. De ambos pueblos hizo uno, dice Efesios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Esta es la poderosa buena nueva del Evangelio, que Cristo puede sanar todas nuestras disputas y divisiones. Por tanto, la reconciliación horizontal entre judíos radica primeramente en experimentar la expiación vertical, o sea, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo y su sangre. Veamos el tercer punto, reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Efesios 2, 14 al 16 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra en el que judíos y gentiles eran enemigos jurados. Al comienzo, la distinción entre judaísmo y cristianismo no fue entendida con suficiente claridad, y numerosos conversos judíos creían que el cristianismo era simplemente el judaísmo al que se le había agregado la creencia en Jesús como Mesías. Los judaizantes, que no estaban dispuestos a aceptar las decisiones del Concilio de Jerusalén, agitaron las iglesias de Galacia, lo que hizo que Pablo escribiera su epístola a los Gálatas, en la cual presenta claramente que el sistema del judaísmo había caducado. El judaísmo, con su complejo y complicado sistema de reglamentaciones y decretos agregados al Antiguo Testamento, o sea, no es que estaban en el Antiguo Testamento, sino fueron agregados a través de lo que ellos llamaban la tradición, que eran los escritos de los sacerdotes y eruditos y filósofos hebreos. Entonces, el judaísmo en realidad, con toda esta carga de la tradición, había perdido su eficacia. La ley ceremonial que prefiguraba a Cristo llegó naturalmente a su conclusión cuando sus símbolos hallaron su pleno cumplimiento en él. Las leyes civiles judías en gran medida habían quedado sin efecto al desaparecer la soberanía de la nación israelita bajo el Imperio Romano. Pero los preceptos morales, los 10 mandamientos, que son un reflejo del carácter divino, son tan eternos como Dios mismo y no pueden ser abrogados.
Al referirse al fin de la circuncisión, Pablo agregó muy significativamente: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31, 1 Corintios 17:19 también agrega: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, como el guardar los mandamientos de Dios. El versículo 15 de Efesios 2 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? En griego es la ley de los mandamientos en decretos. Y esta es una construcción difícil de traducir. Aquí se describen los decretos de la ley judía. La cruz es presentada como el medio de reconciliación y el lugar donde fue destruida la enemistad. La cruz es el gran nivelador, el común denominador para todos los hombres. Debido a que la muerte de Cristo puso fin a las hostilidades, a las discordias en la familia, a las luchas partidistas, a los rencores en la nación, a los celos denominacionales, a las tensiones y conflictos personales, todo esto se resuelve cuando los seres humanos llegan a ser hijos e hijas de Dios y uno en Cristo. Algunos cristianos entienden erróneamente que en Efesios 2:16 Pablo concibe la paz entre judíos y gentiles mediante la abolición de la ley mosaica. Pero esta concepción no solo es un malentendido de la teología de Pablo, sino también una conclusión contraria a lo que Pablo escribió. El problema por el cual se peleaban judíos y gentiles era una religión por obras. Ambos, gentiles y judíos, eran pecadores rebeldes contra la gracia de Dios. Si Dios reconciliara a la humanidad consigo mismo, abrogando su propia ley, la sangre de Jesús y la cruz no habrían sido necesarias. La cruz de Cristo elimina el permanente estado de hostilidad y guerra que hay en el mundo y en lugar de ellas propone la reconciliación destruyendo las enemistades. El cuarto punto vamos a ver: derribar el muro divisorio. Algunos creen que derribar el muro es abolir o anular los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Sin embargo, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos. En Romanos 3:31, él dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo comprende que algunas de sus declaraciones, algunos, al leerlas, podrían creer falsamente que la fe anula el principio de que haya una ley. Por ello, él hace esta pregunta retórica: ¿por la fe invalidamos la ley? Y le da la inmediata respuesta con una categórica negativa. Lo que Pablo invalidó era la idea judaica de que la ley era un medio para obtener la justificación, de señalar, pero la ley es confirmada en su verdadera función, que es señalar el pecado para que pueda ser perdonado después del arrepentimiento y la confesión. Sino confirmamos la ley. Jesús vino a esta tierra a magnificar la ley
y darle su obediencia perfecta para que los cristianos puedan, mediante la gracia divina que suministra poder, obedecerla. El plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley cuando proveyó el sacrificio expiatorio de su propio Hijo. El hecho de que Cristo soportara un sufrimiento tal debido a nuestras transgresiones de la ley de Dios es uno de los motivos más poderosos que hay para la obediencia de la ley. El quinto punto, Jesús, predicador de la paz, Efesios 2, 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En la antigüedad, el agravio contra el miembro de un clan se dirimía por todo el grupo. Los parientes del ofendido respondían con otro agravio proporcional contra el agresor o contra su clan. Eran días en que dominaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La sangre corría por generaciones. Una cadena interminable de represalias enlutaba a las familias y alimentaba odios. Fue indispensable encontrar procedimientos para la tregua sin menoscabar la armonía ni minimizar el mal. Dos fueron las soluciones históricas descubiertas. Primero, los clanes, agotados por las luchas intestinas, resignaron la facultad de la venganza a los pies de un juez, o, según lo llamaron en Roma, a un pretor. Ese día nació el Estado. Ante el pretor, los litigantes ya no ejercían venganza, demandaban justicia. Así nació el Estado, el orden jurídico, la administración de la justicia, la fuerza policial, los sistemas de gobierno y la política. Ante la fuerza de las pasiones se anteponía el poder público, la potestad de la autoridad reinante. Se controla o reprime, si no funciona, se castiga o sanciona. Ante la fuerza, otro superior. Al agravio, la pena. No pudiendo hallar lo justo, se ha encontrado lo fuerte. Así, la ley del talión se sustituyó por la ley del poder. La legislación impera sobre la conducta oprobiosa, pero todo el gigantesco aparato del Estado no ha logrado impedir la vigencia de los ultrajes, los crímenes y el desenfreno de la crueldad hasta el día de hoy. Fue necesario que apareciese otra fórmula para resolver los males diferente del ejercicio de la fuerza autoritaria. Esa nueva vía la presentó Jesucristo, el Maestro de Galilea, un día soleado, cuando desde la cima de un monte dijo a la multitud que lo escuchaba: ustedes han oído que antes se decía, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. Mateo 5, 38 al 42. Ese día se creó la religión del amor, una forma insólita y paradojal de tratar los problemas
interpersonales. La propuesta de Cristo, increíble y exótica, no trabaja con los estatutos de la fuerza ni del poder, sino con las potestades del amor. No busca la sanción ni la pena, sino el bien. No intenta cambiar conductas, sino intenciones. No es una consigna de lucha, sino de paz. En lugar de afirmar la confrontación enojosa, propone el llamado a la concordia, apelando a la generosidad y al desprendimiento. Se trata de un gesto sorpresivo de dadivosidad como fórmula de reconciliación, una clase diferente para resolver los conflictos humanos. Los judíos necesitaban la reconciliación tanto como los gentiles, porque aun cuando tenían conocimiento de Dios, en la práctica estaban separados de Él por causa de sus tradiciones y pecados. La rasgadura del velo del templo cuando murió Jesús no solo significó que el símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada, lo que puso fin a la validez del sistema ceremonial, sino que también la pared que dividía a judíos y gentiles había sido derribada. Primeros Escritos, página 20, Elena de White. En sexto lugar, la iglesia, un templo santo. Efesios 2, 19 al 22. Los que procedían de otros países, que son extranjeros, ni los que vivían en un lugar que no era suyo, los que son llamados por la Biblia advenedizos, que no tenían derechos de ciudadanía como los israelitas, ahora eran conciudadanos, es decir, gozaban de todos los privilegios de la ciudadanía en la nueva comunidad de la Iglesia cristiana. Eran miembros de la familia, parientes a quienes corresponden los privilegios de protección, sustento y confraternidad. Dios es al mismo tiempo Rey de los ciudadanos y Padre de la familia. Los gentiles ya no son forasteros o huéspedes, sino que disfrutan de residencia permanente. De esta figura Pablo pasa a otra, la de un edificio, cuyo fundamento está formado por los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, que establecieron el fundamento de la obra del Mesías. Los apóstoles, los heraldos de la gracia, también con los profetas, constituyen el fundamento. Los cristianos que se convierten van constituyendo la estructura del edificio que crece más y más. No se habla de un solo apóstol como Pedro, por ejemplo, sino de todos los apóstoles. Y la piedra fundamental no es Pedro, sino es Cristo, y se la llama la piedra del ángulo o la piedra principal. Es un edificio compuesto de piedras vivas. La piedra del ángulo es la que mantiene unido al edificio, dándole forma y unidad. Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El crecimiento cristiano se efectúa por medio de la experiencia continua de estar en él. El edificio bien coordinado o trabado, organizado y unido,
va creciendo. La iglesia no es un montón de piedras reunidas por accidente. Tiene forma y coherencia. Cada piedra ocupa su lugar en la estructura, cuya estabilidad depende de una cuidadosa planificación. El edificio es la iglesia del Señor, un templo santo, en el cual Él habita. Los gentiles también son juntamente edificados con los judíos convertidos al cristianismo. Conclusión. Algunos cristianos entienden erróneamente que en Efesios 2:16 Pablo concibe la paz entre los judíos y gentiles mediante la abolición de la ley mosaica. Ya lo hemos dicho varias veces, sin embargo aquí en la conclusión queremos subrayarlo. En consecuencia, estos cristianos consideran el Antiguo Testamento y la ley como irrelevantes para el cristianismo. Los gentiles que querían unirse al pueblo de Dios se topaban con un muro que se los impedía. Los judíos se equivocaron al confundir el llamado a vivir la santidad con el aislacionismo y el etilismo, y no cumplieron la misión que Dios les encomendó, sino que se encerraron en sí mismos, la nación, considerándose ellos la flor y nata y es la élite para Dios. Pero también hubo mucha enemistad de los pueblos del mundo antiguo contra Israel. Tal animosidad mutua residía en que ambos grupos pecaron y se rebelaron contra Dios por igual. Ambos grupos pensaban que su salvación dependía de sus obras. Los judíos además habían caído en el legalismo y en malinterpretar las Escrituras, por lo cual Jesús les dijo que su casa sería finalmente dejada desierta. La misión de Israel era la proclamación de la religión de la gracia al mundo. Por lo tanto, la iglesia, ese espacio donde se hace la paz entre judíos y gentiles, no se construye sobre la abolición de la ley de Dios, porque es la ley del amor y la gracia de Dios. Juan 14:5, Romanos 13:8 al 10. Si Dios reconciliara a la humanidad consigo mismo, abrogando su propia ley, la sangre de Jesús y la cruz no habrían sido necesarias. Después de miles de años de historia, la relación entre judíos y gentiles se ha vuelto irrelevante para muchas iglesias cristianas. La mayoría está formada principalmente por gentiles que ni siquiera están pensando en los judíos y en su conversión. Es probable incluso que como cristianos hayamos erigido nuestros propios muros contra otros grupos. Nunca debemos olvidar que somos el templo viviente de Dios, aún en construcción, donde pueden ser aceptadas todas las personas de cualquier raza, origen, estado social, económico o religión que hayan aceptado a Cristo y nacido de nuevo por el Espíritu Santo.